durante estos días vamos a iniciar una serie de clases dedicadas a Marx. Voy a centrarme en la figura de Karl Marx y vamos a intentar una aproximación a este autor que yo entiendo que se prolongará a lo largo de 3, 4 clases aproximadamente. En principio, bueno, como últimamente he escrito varias cosas con respecto a él, pues bastante de lo que planteé pues tendrá que ver con esos libros que he publicado últimamente y que alguno de ellos pues sabéis que tenéis en la posibilidad de la evaluación continua, con lo cual lo que voy a decir pues yo creo que va a ser bastante útil para quienes hayáis elegido esas lecturas. Pero en cualquier caso, bueno, pues voy a empezar con una introducción a Marx, voy a hacer una introducción a la obra de Marx, intentando, por un lado, contextualizarla, colocarla en el contexto, en un triple contexto, en un contexto económico, en un contexto social y en un contexto filosófico. Y por otro lado, también me gustaría reflexionar sobre el conocimiento de la obra de Marx que tenemos en la actualidad, sobre la recepción de la obra de Marx, sobre las interpretaciones de la obra de Marx y la problemática que hay en torno a la obra de Marx y los diferentes caminos que ha ido adoptando el marxismo desde que Marx y Engels pues, desarrollaron su obra. Ese va a ser el primer paso que voy a abordar. Que, claro, si sabéis que incido muchísimo en la importancia del contexto a la hora de abordar un autor, pues en el caso de Marx todavía es más relevante, ¿no? En la medida en que es un autor que precisamente él mismo hace hincapié en la importancia de lo histórico, de lo social, a la hora de entender el pensamiento y a la hora de entender los procesos históricos de la humanidad. La obra de Marx hay que colocarla, como os decía, en un triple contexto. En primer lugar, un contexto económico que es el de la aparición de lo que podríamos denominar el capitalismo de producción. Si el capitalismo mercantil venía desarrollándose desde finales del 14, principios del 15, lo habíamos visto ya en un cierto apogeo en el 17 en las Provincias Unidas y en Inglaterra, a las que les dedicamos el anterior tema. Ese capitalismo mercantil va a ir produciendo una acumulación de capital que va a desembocar finalmente en la aparición de lo que algunos autores llaman el capitalismo de producción, que está vinculado estrechamente a una figura que no había existido hasta ese momento, que es la fábrica. La fábrica. Evidentemente, la aparición de las fábricas, la aparición del capitalismo de producción está íntimamente vinculada con ese proceso de acumulación de capital al que hemos ido haciendo mención en temas anteriores. No es lo mismo abrir un taller con unos cuantos maestros y aprendices que abrir una fábrica con cientos o miles de trabajadores. Evidentemente, detrás del sistema fabril hay una enorme cantidad de capital que permite la aparición de ese modelo de trabajo. Y esa acumulación de capital responde a un proceso de explotación que Marx precisamente va a analizar en algunos capítulos del Capital. Marx, por lo tanto, está viviendo una época tremendamente novedosa en lo económico, porque se ha producido la aparición de algo que no existía en el panorama social anterior, que es la fábrica. Y con la fábrica, evidentemente, dos fenómenos, dos elementos tremendamente relacionados. Por un lado, la máquina y por otro lado, el proletariado, la clase obrera. El tema de la máquina va a ser muy importante. Marx le va a prestar mucha atención. Evidentemente, la aparición de la máquina también supone
una novedad que va a generar diferentes respuestas políticas en la época. Os recuerdo el caso del ludismo, los seguidores de Lud, que lo que van a abogar va a ser por la destrucción de las máquinas, en la medida en que estas máquinas entendían lo que hacían era expulsar a los trabajadores de sus puestos de trabajo, y por eso los luditas lo que van a plantear va a ser acabar con las máquinas, posición evidentemente no compartida con Marx, que hace una reflexión muy sutil sobre el tema de la máquina, especialmente en un capítulo muy mencionado y muy trabajado de los Grundrisse, que son unos textos preparatorios del Capital de 1857, muy trabajados sobre todo por el operaísmo italiano, del que uno de cuyos representantes más conocidos es Toni Negri. Marx va a adoptar una posición muy diferente con respecto a la cuestión de las máquinas, porque va a entender que son un instrumento para mejorar el proceso productivo y también para facilitar el trabajo de la clase obrera, aunque la utilización capitalista de las mismas no se dirija en esa dirección. Decía, la fábrica, el proceso de mecanización de la producción paralelo, y también la aparición de la clase obrera. La aparición de la clase obrera, la aparición del proletariado como mano de obra propia de esas fábricas, un proletariado que además tiende a agolparse en barrios, en zonas de residencia alrededor de las fábricas, lo cual va a dotar de un sentimiento unitario, de unos perfiles que hacen reconocible a esa clase obrera, no solamente por su ocupación laboral, sino por su posición geográfica, por sus gestos culturales, y que se va a convertir en tema de reflexión, no solamente desde la perspectiva filosófica, como va a ser el caso de Marx, sino también, como señalaremos de alguna manera, incluso en el ámbito de la poesía. Son muchos los poetas, especialmente alemanes, el caso de Heine o de Freiligrath, ambos amigos de Marx, que van a hacer referencia al nacimiento de la clase obrera en su obra poética. Ahí tenemos un contexto económico que explica claramente una parte de la obra de Marx, una parte de la preocupación de Marx, que gira su mirada hacia la situación social producida por esta aparición de la fábrica y de la dimensión productivista del capitalismo, que es donde va a crecer el pensamiento de Marx, en el seno del capitalismo de producción. Digo esto porque el capitalismo ha ido evolucionando, y con él la analítica de la sociedad también tiene que evolucionar. Y el propio Marx fue consciente de esto, y sabía que su analítica social debería ser ajustada en función de la propia evolución del capitalismo. Un segundo elemento que hay que subrayar para entender la obra de Marx es el contexto social en el que ésta se produce, y que fundamentalmente podríamos relacionar con las revoluciones que se van a producir pues, a lo largo del siglo XIX, y que ya habían venido aconteciendo en épocas anteriores, ¿no? Revoluciones que nacen con un perfil burgués, son revoluciones en las que la burguesía tiene un papel muy destacado, muy evidente. Lo vimos en los procesos sociales de la Inglaterra y de las Provincias Unidas del 17. En el 18 tenemos el caso de la Revolución Francesa. El 19
va a ser una concatenación de procesos revolucionarios 1820, 1830, 1848, con protagonismo de la burguesía, pero en los últimos procesos ya el proletariado empieza a desempeñar un papel importante. En el 48 el proletariado ya se deja ver sus perfiles políticos propios. Marx es tremendamente activo en el ámbito de la Revolución de 1848 y en 1871 ya tendremos lo que podemos entender como la primera revolución de carácter proletario, que es la Comuna de París, un acontecimiento 1871 en el contexto del final de la guerra franco-prusiana, al que Marx dedicará también enorme atención, porque entiende que es el primer proceso revolucionario en el que el protagonismo corresponde abiertamente a la clase obrera, ¿no? Hay que entender entonces a Marx en este contexto, hasta el punto de que podríamos hacer un seguimiento de la obra de Marx en función de la efervescencia política del momento. Quiero decir, es evidente que en el entorno del 48 y sobre todo previamente al 48, Marx tiene una actividad en la que las obras de carácter político tienen un protagonismo muy relevante. El caso más claro es el Manifiesto Comunista, que precisamente se redacta entre finales del 47 y principios del 48 para servir como guía de ese proceso revolucionario del 48. Sin embargo, cuando se produce el reflujo revolucionario, cuando Marx es consciente de que no hay condiciones para procesos políticos de carácter revolucionario, la obra de Marx adquiere un tinte más analítico. Marx se refugia incluso, podríamos decir, en la biblioteca británica para analizar el capital, analizar los procesos del capital, y es en esa época en la que se van a producir, a partir de la Revolución del 48, las obras con una perspectiva económica en las que lo político quizá queda en un segundo plano, precisamente porque las condiciones políticas de la Europa del momento no tienen esa dimensión revolucionaria que habían tenido años antes, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto en que hay que entender la obra de Marx también en ese contexto de las revoluciones burguesas. Revoluciones burguesas que, podríamos entender como revoluciones en las que adquiere importancia un concepto que sería el concepto de ciudadanía. El concepto de ciudadanía, la idea de ciudadano, y en este caso en masculino todavía, la idea de ciudadano. Revoluciones en las que en la teoría, luego ya vimos que en la práctica es algo muy diferente, lo vimos claramente en la Revolución Inglesa, lo que se está reivindicando es la condición ciudadana del conjunto de la población, de que el conjunto de la población pueda acceder a la participación política. Algo que, por otro lado, en la parte práctica es contestado por la propia actitud de quienes reivindican ese carácter universal de la ciudadanía. Y me estoy refiriendo a la burguesía. La burguesía que está haciendo una defensa política, incluso a través de revoluciones, de la participación ciudadana y del carácter de sujeto de derecho de el conjunto de los habitantes de la nación, habitantes masculinos. Sin embargo, por la vía de los hechos va a impedir la participación política de aquellos que no pertenecen a la clase burguesa. Con lo cual encontramos ahí una distancia muy habitual, por otro lado, entre la teoría y la práctica en el ámbito del liberalismo. En este sentido, incluso es interesante subrayar una cuestión que ha apuntado muy bien una historiadora, que es Susan Buck Morse,
un libro del que ahora hablaré un poquito, un libro que se titula, un título un tanto sorprendente, Hegel, Haití, porque Susan Buck-Morss y otros historiadores cercanos a ella van a subrayar la importancia que tiene en la consolidación del capitalismo en Europa la esclavitud en la propia Europa. Siempre que hablamos de esclavitud, pensamos en la esclavitud que se produce en las colonias, que se produce en América, y una esclavitud que además tiene un color muy preciso, que es el negro o bien el de los indígenas de Sudamérica y Centroamérica. Sin embargo, Susan Buck-Morss lo que va a subrayar es que en la propia Europa se va a utilizar la esclavitud como un instrumento esencial para el desarrollo productivo del capitalismo. Que muchas veces en ese proceso al que hicimos mención de punición a aquellas personas que habían quedado sin trabajo como consecuencia de la expropiación de los bienes comunes, de las tierras comunes, de los pastos comunes, y que estaban sometidos a esas leyes de pobres promulgadas por Enrique VIII o Isabel I, cómo esos sujetos, esos hombres sin amo, que reciben esta denominación, en ocasiones acaban en condiciones de esclavitud y son explotados como esclavos, y eso explica también ese proceso de acumulación de capital, que se produce en Europa. Es decir, que algo que habitualmente entendemos que no tiene protagonismo en la economía de Europa, como es la esclavitud. Sin embargo, hay numerosos historiadores y historiadoras que entienden que sí que la tiene y que desempeña un papel fundamental en ese proceso. Decía que este es un libro curioso, el de Hegel, Haití, de Susan Buck-Morss, porque se centra en un episodio que no es muy conocido y que pone, yo creo que de relieve de manera magnífica las contradicciones de las revoluciones burguesas, ¿no? Relata el proceso revolucionario que se produce en Haití a partir de 1791, entre 1791 y 1804, por el que los esclavos haitianos, Haití era una colonia francesa, se rebelan contra sus amos franceses pidiendo, curiosamente, libertad, igualdad y fraternidad. La metrópoli revolucionaria manda un ejército a Haití para sofocar la revuelta de los esclavos. Y el estupor de este ejército es total cuando, al enfrentarse en el campo de batalla con el ejército de los esclavos haitianos, son recibidos en ese campo de batalla con los sones de la Marsellesa. Los esclavos haitianos reciben a las tropas metropolitanas con el himno revolucionario de la metrópoli, con la Marsellesa, reivindicando su condición de ciudadanos. Creo que es un episodio realmente hermoso por un lado, ¿no? Y por otro lado muy, muy significativo. Es una especie de espejo de Dorian Gray, de retrato de Dorian Gray, en el que la burguesía se ve la deformación de su aspecto al mirarse en el espejo de la historia, ¿no? Ve sus propias contradicciones. Y creo que es un libro pues, que merece la pena leer y que analiza este acontecimiento que, insisto, pues pone de manifiesto esas contradicciones del discurso de la burguesía. Contradicciones en la medida en que la burguesía, Roland Barthes, el teórico francés, el semiólogo francés, decía que la burguesía es la clase que siempre se esconde, ¿no? La clase que se niega como tal. Y efectivamente, las revoluciones burguesas fundamentalmente lo que intentan es
lo que intenta la burguesía en esos procesos revolucionarios es esconderse tras los conceptos de nación o de pueblo. Intenta esconderse como clase, negar su especificidad e intenta articular un cuerpo social unitario que, en teoría, tuviera unos intereses homogéneos. De alguna manera, las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa, por cogerla como ejemplo más claro, lanzan un doble mensaje o hacen un doble gesto hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba, hacia la nobleza, señalándole que carece de cualquier tipo de privilegio antropológico, social, que justificara su diferencia y, por lo tanto, su derecho al poder. Recordad que cuando estudiábamos, cuando hablábamos de Grecia, hacíamos referencia a la genealogía, ¿no? Como el aristócrata homérico hacía referencia a sus antecedentes que le vinculaban a la divinidad para justificar su poder. Bueno, pues la burguesía precisamente mira hacia arriba y le dice al aristócrata que esa filiación no existe, que no existe ese vínculo con la divinidad y que, por lo tanto, no tiene por qué poseer ningún tipo de privilegio político. Pero al mismo tiempo hace un gesto hacia abajo, lanza un mensaje hacia abajo, hacia el pueblo, hacia el tercer estado, al que le viene a decir que carece también de un perfil diferencial con respecto al conjunto de la nación y que no debe entender que tiene reivindicaciones propias. A partir de ese momento es la nación la que toma el protagonismo, ¿no? El pueblo encarnado en una geografía, en un territorio específico, es el sujeto social unitario. Esto es tan claro, esto es tan claro que incluso en el marco de la Revolución Francesa se produce algún acontecimiento que yo calificaría de sorprendente. Me estoy refiriendo a acontecimiento legal, a la promulgación de leyes. Sorprendente en la medida en que colocamos siempre la Revolución Francesa como antecedente de nuestros procesos políticos. Cuando queremos justificar nuestra democracia, miramos a la Revolución Francesa, lo mismo que mirábamos a la democracia ateniense, y ya vimos las enormes distancias que hay entre nuestra concepción de la democracia y la concepción ateniense de la democracia. Bueno, pues algo semejante sucede con respecto a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Pues porque uno de los primeros gestos legales de la Revolución Francesa va a ser la promulgación en 1791 de la que se conoce como la Ley Le Chapelier. La Ley Le Chapelier. La Ley Le Chapelier dice lo siguiente, os la leo. Siendo una de las bases de la Constitución francesa la destrucción de toda suerte de corporaciones de ciudadanos del mismo estado o profesión, queda prohibido restablecerlas de hecho bajo el pretexto que sea. Los ciudadanos de un mismo estado o profesión, los empresarios, los que tienen tienda abierta, los obreros y los compañeros, no podrán, cuando se encuentren juntos, nombrarse ni presidentes, ni secretarios, ni síndicos, ni formar reglamentos sobre sus pretendidos intereses comunes. Estas deliberaciones y convenciones de ciudadanos unidos por los mismos oficios serán declaradas inconstitucionales, atentatorias contra la libertad y las declaraciones de los derechos humanos. Fijaos qué curioso, ¿no? Atenta contra los derechos humanos la asociación de aquellos que pertenecen a un mismo oficio. Es decir, hay una prohibición explícita de la constitución sindical de los trabajadores, de la asociación de la gente para la defensa de intereses, porque se entiende que esos son siempre intereses particulares. Y cuando la gente se agrupa en ese tipo de asociaciones, lo que está haciendo es defender intereses particulares. Y
la mirada que aquí se plantea es una mirada que entiende que entre el Estado y el individuo no debe haber nada, ¿no? Que el Estado es la agregación de individuos y que si entre el Estado y el individuo existen colectivos, esos colectivos van a tener una mirada particular, ¿no? Que va a buscar el interés particular y no el interés común. Es decir, se entiende que existe un interés común, que existe un interés de todos, y eso lleva incluso a la prohibición de las agrupaciones y de los colectivos sociales en defensa de ciertos intereses. Evidentemente, esto supone un impedimento para que ciertos sectores sociales, pues como la clase obrera, el proletariado, puedan organizarse, y esto bebe, insisto, de esa concepción social en la que de lo que se habla es de un cuerpo social unitario, no escindido por intereses, no dividido por clases, que va a ser algo en lo que va a hacer especial hincapié Marx. Un segundo elemento social, y voy un poquito ya más rápido, en el que hay que colocar la obra de Marx, es la situación en Alemania y en concreto en Prusia en aquella época, en la época de Marx. Marx vive entre 1818 y 1883, y Marx ve el acceso al trono de Federico Guillermo IV, sucesor de Federico Guillermo III, que había sido un rey con perfiles muy autoritarios, y se esperaba de Federico Guillermo. ¿En qué estaría pensando yo? No sé, habrá sido por lo de autoritario. Federico Guillermo IV se tenía muchas esperanzas en su reinado, porque se entendía que podía ser muy aperturista. Todo lo contrario, todo lo contrario. Con Federico Guillermo IV se acentúa la represión, se acentúa la censura, los medios de comunicación son sometidos a una estricta vigilancia. Marx, que estaba muy vinculado a la Gaceta renana y llega incluso a ser su director, deberá renunciar a la dirección del periódico en un intento de salvarlo. Aún así el periódico es cerrado, y eso llevará a que en 1843 Marx y muchos de sus amigos y compañeros decidan irse a Francia ante la presión social que viven en Alemania. Y finalmente, un tercer elemento social, pues es el apogeo político del proletariado, el protagonismo político del proletariado, que va a tener como expresión más clara la revolución de 1871, la Comuna de París, en la que ya es el proletariado quien tiene el protagonismo. Este sería el contexto social en el que yo creo que debe ser entendida la obra de Marx. Y hay un último contexto para enmarcarla, que sería el contexto filosófico, el contexto filosófico en el que se produce la aparición de la obra de Marx, y en el que yo señalaría fundamentalmente una figura, ¿no? Porque es la gran figura, Hegel, que sobrevuela el contexto de la filosofía alemana del momento, hasta el punto de que sabéis que la filosofía alemana en un determinado momento, en los años 30, 40 del siglo XIX, se divide entre la izquierda y la derecha hegeliana, ¿no? Y Marx se encuadra dentro de esa izquierda hegeliana, junto con Feuerbach, con Hess, con Bauer, con otra serie de autores que van a beber de Hegel, pero van a beber de una manera más crítica, a diferencia de lo que hace la derecha hegeliana. La presencia de Hegel es abrumadora. También merecería la pena hacer referencia a Comte, al filósofo francés Auguste Comte, en la medida en que en los dos vemos la culminación de
lo que podríamos denominar la ideología del progreso, ¿no? La ideología del progreso, la idea de que el proceso histórico es un proceso de constante mejora por estadios, esto va a ser muy importante, de los que el presente es la culminación. Marx va a ser deudor de esta mirada. Marx va a ser deudor de esta mirada, de esta concepción progresista de la historia, que vamos a poder ver en su propia teoría de la historia, aunque veremos que hay ciertas contradicciones que intentaré subrayar. Pero lo fundamental, yo haría referencia a la influencia o a la presencia de Hegel, que sobrevuela de manera constante en la obra de Marx, y que establece con Marx que Marx establece con Hegel una relación pues de amor-odio, podríamos decir, en la medida en que bebe directamente de él, pero bebe de una manera constantemente crítica hacia el planteamiento hegeliano. Contexto de Marx, ¿no? Contexto de Marx. Pero, ¿qué es Marx? Cuando decimos Marx, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y esta pregunta no es una pregunta en absoluto retórica, porque yo creo que hay muchos Marx, ¿no? Hay muchos Marx y hay más lecturas todavía de Marx, ¿no? Es decir, que en el texto de Marx podemos encontrar diferentes perfiles, diferentes orientaciones, diferentes perspectivas, que además se han multiplicado como consecuencia de las lecturas que de Marx se han realizado. No hay una única interpretación de Marx, bueno, no hay una única interpretación de ningún autor o autora, eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que en el caso de Marx todavía esto se acentúa más y adquiere una dimensión más clara en la medida en que esto tiene implicaciones políticas, ¿eh? Tiene implicaciones políticas porque el pensamiento de Marx es un pensamiento eminentemente político, eminentemente práctico, ¿no? Y eso hace que el abanico de interpretaciones, el abanico de lecturas, el abanico de posibles aproximaciones a Marx sea muy grande, ¿no? Quisiera señalar solo una cuestión que a mí me parece muy relevante y muy significativa de lo que ha sido la interpretación de Marx y la utilización de Marx a lo largo del siglo XX. Marx dejó muchísima obra sin publicar, ¿no? Marx dejó muchísima obra sin publicar. De hecho, todavía falta mucho por publicar de Marx. Marx tiene un volumen de obra ingente, brutal. Engels se quedó absolutamente asustado cuando, a la muerte de Moro, como él le llamaba, entra en su despacho y se encuentra metros cúbicos de papel solo de las versiones del Capital, del segundo y tercer volumen del Capital, que estaban sin editar y que serán editadas por Engels. Pero no solamente el Capital, sino gran cantidad de textos que no son publicados en vida de Marx, y que todavía quedan algunos de ellos por publicar, y no pocos, ¿no? Y no pocos. Las vicisitudes de esta obra sin publicar, yo creo que nos dan una idea de la problemática de la obra de Marx. Y me voy a referir a un episodio muy concreto. Cuando triunfa la Revolución Rusa, uno de los empeños de los bolcheviques va a ser precisamente editar a Marx, ¿no? Hacer accesible la obra de Marx. Bueno, era un empeño que curiosamente los rusos venían manteniendo desde mucho antes de triunfar la Revolución Rusa, pero cuando triunfa la Revolución Rusa pues se encuentran con las condiciones de llevarlo a cabo. Y ahí hay un nombre fundamental, que es el de David Riazanov, ¿no? David Riazanov, que es el primero que
que se junta con los herederos más directos de Marx, el marxismo austriaco, que es el que está custodiando los textos de Marx y les incita a la publicación de esos textos, y hay una primera declaración en los años 10 de esa voluntad de publicar textos. Bueno, como os decía, cuando triunfa la Revolución Rusa, se va a fundar en Moscú lo que se conoce como el IME, el Instituto Marx-Engels, Instituto Marx-Engels, 1921, creo recordar que es. Fijaos, 1921, la guerra civil había acabado en 1920 y ya se ponen a esta tarea. Y Riazanov se aplica con absoluto entusiasmo y denuedo a la publicación de ciertas obras de Marx. Especialmente hace hincapié en la ideología alemana. La ideología alemana, que es una obra de 1845. La ideología alemana, pero no solamente la ideología alemana, sino los manuscritos de economía y filosofía del 44, que son conocidos como los manuscritos del 44, o los manuscritos filosóficos, o los manuscritos de París, se conocen de diferentes maneras, y ahí se ha intentado encontrar un Marx humanista, oxímoron total. Marxismo y humanismo no tienen nada que ver. Pero bueno, esto lo podemos discutir, lo podemos hablar y lo precisaré a lo largo de las sesiones. La ideología alemana, los manuscritos de París que mencionaba, los Grundrisse, esa obra económica preparatoria del Capital de 1857, tremendamente importante. Estas obras van a ser publicadas en los años 30. Van a ser publicadas en los años 30 gracias al empuje de Riazanov, gracias al empuje del Instituto Marx-Engels. Pero ahí hay dos elementos tremendamente importantes. Uno es el propio destino de Riazanov. Riazanov en 1929 es objeto de múltiples homenajes en Rusia, se le dedican artículos en Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, se le elogia. Curiosamente, en 1930 es destituido, y en 1937 fusilado. En 1937 fusilado en esos procesos de Moscú de tan infausta memoria en los que Stalin arrasa con buena parte de la dirección del Partido Comunista de la Unión Soviética, de la vieja guardia bolchevique, y entre ellos Riazanov, que era reconocido como uno de los grandes intelectuales de la revolución y cuyo papel, como se puede ver, es tremendamente importante para recuperar la obra de Marx. Pero no solamente es que se ha fusilado Riazanov, sino que se para por completo todo el proceso de publicación de obras de Marx. A partir de ese momento, el IME, que se convierte en MEL, Instituto Marx, Engels, Lenin, va a dejar de publicar obras de Marx. ¿Por qué se hace esto? Yo tengo una hipótesis, yo defiendo una hipótesis, y es que las obras que se van publicando no engarzan con la dogmática que se había construido ya desde los partidos comunistas oficiales, y especialmente desde el Partido Comunista de la Unión Soviética. No tienen encaje. Lo que Marx dice en esas obras no encaja con el cuerpo teórico del marxismo oficial, ¿no? Fijaos que cosa más contradictoria. El creador del marxismo no encaja en el cuerpo oficial del marxismo que se ha creado pretendidamente a partir de sus planteamientos, y eso aconseja no seguir publicando a Marx, ¿no? Yo creo que este es un acontecimiento muy relevante, porque nos habla de un marxismo dogmático, que va a tener unos perfiles muy claros, va a ser un marxismo muy economicista, determinista, teleológico,
tremendamente simplón, simplón, que despacha los análisis de una manera muy poco rigurosa. Y frente a ese planteamiento, un marxismo mucho más rico, el marxismo de Marx, el marxismo que está en los textos de Marx, que va a ser recogido por otros teóricos, alejándose de ese marxismo dogmático que sobre todo está vinculado al marxismo soviético y que va a desembocar en lo que se conoce como el marxismo-leninismo, que es un cuerpo teórico desarrollado fundamentalmente por Stalin y que desde mi punto de vista no hace más que recuperar buena parte de los gestos del idealismo. Claro, yo creo que poner de relieve esto nos pone de manifiesto cómo Marx puede ser leído de diferentes maneras. Cómo las obras de Marx permiten diferentes lecturas. Y yo lo que voy a intentar a continuación va a ser presentar esos diferentes perfiles, pero evidentemente voy a optar por uno de esos perfiles. Voy a optar por uno de esos perfiles que es el que me parece más coherente a la hora de leer a Marx, y es el perfil que lo vincula con un planteamiento de carácter materialista e inmanentista, y que por lo tanto rompe con esa concepción mecanicista, dogmática, teleológica que representa el marxismo ortodoxo. Y para ello, la primera cuestión a la que quisiera hacer referencia es la cuestión del ateísmo en Marx. Entonces, cierro la conclusión y me voy a la cuestión del ateísmo en Marx. ¿Por qué tratar la cuestión del ateísmo? Pues porque yo creo que el ateísmo en Marx se convierte en piedra de toque para deslindar sus perfiles materialistas de sus perfiles más impregnados de idealismo. Porque Marx es un autor de su época, Marx es un autor del 19, hablaba de la influencia de Hegel, hablaba de la influencia de la idea de progreso, y Marx evidentemente está contaminado, ¿no?, de la ideología dominante del momento, del discurso dominante del momento, que tiene unos perfiles que yo diría que, bueno, tienen cierto aroma idealista. Precisamente para distanciarse de ese aire de época, creo que la cuestión del ateísmo es tremendamente relevante en la medida en que le va a vincular con la tradición atea, que nos lleva a Spinoza, por cierto, con la tradición atea. Ya veremos que hay bastantes elementos de cercanía con Spinoza, y le aleja de la tradición materialista. Y nos va a permitir descubrir un Marx coherente en su materialismo. Además, hay una cosa que subrayar del ateísmo de Marx, que es un ateísmo ontológico, diría yo, ¿no?, más que político. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que Marx va a ser muy consecuentemente ateo, por lo tanto inmanentista, en lo ontológico, en lo analítico, en lo teórico, pero en lo político va a ser de un enorme respeto hacia los militantes con perfiles religiosos. Quiero decir que Marx, por ejemplo, cuando se redactan los estatutos, el estatuto de la Asociación Internacional de Trabajadores, se va a oponer a los planteamientos de Bakunin, en la medida en que Bakunin, sabéis que es uno de los máximos representantes del anarquismo, Bakunin y sus seguidores van a entender que para formar parte de la AIT hace falta ser ateo. Y Marx dice que bueno, ¿por qué la AIT se va a privar del apoyo de aquellos que, siendo creyentes, quieren defender los intereses de la clase obrera? Y por lo tanto, lo que quiero decir es que no hay un planteamiento sectario en lo religioso en Marx.
sí que hay una posición muy coherente y muy estricta en lo teórico y en lo ontológico, pero luego en lo político, más yo creo que siempre muestra una gran apertura en lo que podríamos denominar su política de alianzas. Siempre intenta tender hilos para que el sujeto político sea lo más amplio posible. Hablemos entonces un poco del ateísmo. ¿No? Hablemos un poco del ateísmo. Generalmente solemos vincular la idea de la muerte de Dios a Nietzsche. Siempre establecemos ese vínculo, la idea de muerte de Dios con Nietzsche. Sin embargo, Deleuze señala, y yo creo que lo había señalado en parte, Deleuze señala que el tema de la muerte de Dios más bien habría que vincularlo a Feuerbach. Es Feuerbach quien teoriza el ateísmo en el 19. E incluso si tiráramos todavía más del hilo, evidentemente la influencia de Feuerbach en Marx es total en ese aspecto, ¿no? Pero si tiráramos más del hilo, ¿no? Evidentemente nos encontraríamos a Spinoza. Encontraríamos a Spinoza y veríamos que la muerte de Dios la encontramos precisamente en ese Deus sive natura al que hacíamos referencia en clases anteriores. Marx es un autor en el que el ateísmo y consecuentemente el materialismo está presente desde un primer momento. Su tesis doctoral, que va a leer en 1841, se titula, fijaos, sobre la diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro. Es decir, trabaja Demócrito y Epicuro. Otro vínculo con Spinoza. Recordad cómo Spinoza abominaba de la tradición socrático, platónico, aristotélica, que nos cuentan cuentos de viejas, y reivindica la línea de precisamente Demócrito, Epicuro y Lucrecio. Bueno, pues Marx dedica su tesis doctoral a analizar la filosofía de ambos autores desde un perfil evidentemente materialista, pero donde podemos encontrar una crítica teórica más coherente al tema de la religión va a ser en una de sus obras más interesantes desde mi punto de vista, que es la introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que a pesar del título es muy interesante, porque el título es absolutamente disuasorio. Introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel. Bueno, esa introducción a la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, que es una obra redactada entre finales de 1843 y principios de 1844, vamos a encontrar lo fundamental de la crítica de Marx a la religión. En primer lugar, señalar que esa obra va a ser publicada en una revista que se titula Los Anales Franco-Alemanes. Cuando Marx huye de Alemania junto con sus colegas, se van a París y ahí montan una revista a la que llaman Anales Franco-Alemanes, y que pretende, esa revista, cobijar la reflexión teórica de los sectores de izquierda, comunistas, alemanes y franceses. Curiosamente, los franceses deciden no participar en la revista, que solamente tiene un número, y en ese número es donde aparece este texto de Marx. Y deciden no participar los franceses precisamente por el hincapié que los alemanes están haciendo en la cuestión del ateísmo. Los franceses les vienen a decir, oiga, mire, esto lo explica muy bien José Manuel Bermudo en su libro El concepto de praxis en el joven Marx. Les vienen a decir, oiga, mire, que es que no hace falta estar reflexionando constantemente sobre el ateísmo para mantener una posición política. Vamos a construir un partido, vamos a construir un movimiento comunista, y olvidémonos un poco del tema de la religión. Y a pesar de que Marx está en el proceso de los anales franco-alemanes, yo creo que en el fondo está de acuerdo con los franceses. ¿Por qué creo esto? Porque este texto, la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel,
su primera frase dice: la crítica de la religión en lo esencial está acabada en Alemania. ¿No? Es decir, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer de crítica a la religión. Ya hemos hecho toda la crítica a la religión que había que hacer. Vale, ¿no? Basta de criticar a la religión, vamos a dejarnos de criticar a la religión y vamos a lo importante, que es la política. Que es la política. Esta tesis que planteo yo creo que se refuerza en el hecho de que estamos hablando de una obra del 44, en el 45 y 46 Marx va a publicar dos obras que son La ideología alemana y La Sagrada Familia, en la que precisamente lo que va a hacer va a ser criticar a sus antiguos colegas de los anales franco-alemanes y de la izquierda hegeliana por su obsesión en la crítica religiosa. Y Marx ya está cansado de orientar la reflexión fundamentalmente hacia lo religioso, y eso va a ser lo fundamental de estas dos obras. Entonces, como os decía, esta obra de la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que la podéis encontrar en una versión de pretextos, es un texto muy, muy pequeñito, son veintitantas páginas. En la edición, la edición de pretextos, como es pequeñita, yo creo que son unas 40 páginas, ¿no? En esta obra lo que vamos a encontrar va a ser que las dos o tres primeras páginas más lo que hace es un resumen de su crítica a la religión, ¿no? Dice: la crítica a la religión ya se ha terminado, y es esta, pum, 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 y la desarrolla, ¿eh? Y a partir de ahí se va a dedicar a otras cosas. ¿Y en qué se sustancia esa crítica a la religión? Bueno, pues en primer lugar lo que más va a hacer va a ser recoger el planteamiento feuerbachiano, ¿eh? Va a recoger lo que directamente lo que plantea Feuerbach. ¿Y qué es lo que plantea Feuerbach? Bueno, pues Feuerbach dice que no es Dios el que ha creado al hombre, sino el hombre el que ha creado a Dios. Dios es una proyección del ser humano. La esencia humana, en sus rasgos positivos, proyectada hacia el exterior, personificada, a eso es a lo que llamamos Dios. Más va a recoger este planteamiento feuerbachiano, que en cierto modo pues también vendría a coincidir con lo que muchos siglos antes había planteado Genófanes de Colofón. Genófanes de Colofón, que en el siglo V había dicho aquello de que si los perros tuvieran dioses, tendrían forma de perro, queriendo decir precisamente esto, que la divinidad no es más que una proyección del ser humano, que nos proyectamos en el exterior, alienamos nuestra esencia, por utilizar la terminología feuerbachiana, y a esa esencia alienada es a lo que llamamos Dios. Bueno, Marx recoge este planteamiento, pero le va a dar una dimensión social, que no está en Feuerbach, porque Marx lo que va a señalar en primer lugar es que la religión es un reflejo de su mundo, que la religión lo que está haciendo es recoger las contradicciones del momento histórico, del momento social, que se ajusta a ese momento histórico y social, y que desempeña un papel fundamentalmente de consuelo respecto al sufrimiento humano. La sociedad humana es una sociedad históricamente en la que ha estado atravesada por contradicciones sociales, en las que ha habido clases oprimidas, y esas clases oprimidas pues encuentran consuelo en la religión. Y eso es lo que ocurre con el proletariado. El proletariado y eso es lo que ocurre en la sociedad capitalista también. En la sociedad capitalista la religión cumple ese papel de consuelo hacia una clase sufriente, una clase que está atravesando, dice textualmente Marx, un valle de lágrimas, dice Marx, santificado por la religión. Es decir, que la religión está justificando el orden social existente.
esa dimensión social que Marx concede a la religión no está presente en Feuerbach. Y esto es lo que añade Marx a la teorización feuerbachiana. Claro, al añadir esta dimensión social, Marx está convirtiendo a la religión en un instrumento del poder. Yo creo que estamos ante uno de los textos más bonitos de Marx, ¿no? Uno de los textos, estas 2 páginas están llenas de metáforas, son de una enorme belleza y de una enorme sutileza, porque Marx lo que va a decir es que la religión, por lo tanto, es el efecto del sufrimiento de la gente. Es el resultado de un estado de cosas que necesita religión, dice Marx, porque la gente está sufriendo y busca consuelo. Por lo tanto, tiene esa dimensión, ¿sí? Y tiene también la dimensión paralela de convertirse en un instrumento de amortiguación de las contradicciones sociales, de sofocamiento de lo político en aquellos que están sufriendo. ¿Por qué? Porque la religión lanza un mensaje de sometimiento. Y por eso Marx va a decir esa frase tan conocida de que la religión es el opio del pueblo. Adormece a la población. Por cierto, lo del opio era una cuestión de época. Es una época en la que de China se está importando mucho opio, es la época de las guerras del opio, hay fumaderos de opio, Londres está lleno de fumaderos de opio, y por lo tanto cuando Marx está hablando del opio también está haciendo un guiño a la época. La religión, por lo tanto, tiene esa dimensión de sometimiento hacia la clase social que está sufriendo, porque está lanzando un mensaje de desmovilización. Tu sufrimiento tendrá su recompensa en una vida futura. Marx entiende, por lo tanto, que hay que desmontar el mensaje religioso y que hay que acabar con la religión. Pero hay que acabar con ella con sutileza, dice Marx, en la medida en que lo que entiende es que es un efecto de una situación, es una consecuencia, y por lo tanto no se trata de acabar directamente con la consecuencia, sino de acabar con la causa, Marx lo dice nuevamente de una manera, desde mi punto de vista, muy poética, ¿no? Dice, la religión, dice, el proletariado está atado con una cadena y la religión son las flores que disimulan esa cadena, una cadena de flores que ata al proletariado. Y dice más, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quitar las flores para que la gente vea la cadena? No, dice, lo que hay que hacer es cortar la cadena. Hay que cortar la cadena. Esa es la manera de liberar a la gente. Generar un estado de cosas que no necesite religión. Es decir, desarrollar un proceso político cuya consecuencia sea una sociedad en la que no se necesite la religión. Por eso la crítica a la religión, entiende Marx, no es una crítica religiosa, no es una crítica teológica, es una crítica política. Es una crítica política. Lo que hay que hacer, por lo tanto, es fundamentalmente política. Esta cuestión es algo que se ve con claridad reflejado precisamente, antes hacía referencia al papel de los poetas, en un poema de la época de Heinrich Heine. Heine fue un gran amigo de Marx, y ambos se alimentan el uno al otro, ¿no? Y hay un poema de Heine en su texto sobre Alemania que creo que refleja muy bien este planteamiento marxiano. Dice Heine, una nueva canción, una canción mejor, amigos, os quiero componer. Vamos a erigir ya aquí en la tierra el reino de los cielos. Vamos a ser felices en la tierra. Vamos a salir de la miseria. El holgazán ya no gastará en orgías lo que manos trabajadoras se han ganado. Es decir, de lo que se trata es de crear el reino de los cielos en la tierra. Por lo tanto,
en hacer política. En hacer política. La crítica de la religión debe ser una crítica política. Y por eso Marx va a entender que el fundamento materialista de la religión, el fundamento materialista de la crítica a la religión, el fundamento inmanentista de la crítica a la religión debe presidir el conjunto de la reflexión, pero que eso no debe llevar a los teóricos a centrarse exclusivamente en el tema religioso. Y de ahí, insisto, la redacción de la ideología alemana y de la Sagrada Familia, en la que va a criticar esa dimensión teológica. Fijaos, la Sagrada Familia, esa metáfora es la que utiliza para referirse a sus ex colegas de la izquierda hegeliana. El subtítulo de la Sagrada Familia es Crítica de la crítica crítica, como queriendo decir que es gente que solamente se dedica a la crítica teórica y que lo que hace falta es la dimensión política, pasar a la acción política. Pero en cualquier caso, el ateísmo es importante en Marx porque abre una reflexión ontológica fuera de la tutela de lo trascendente. Y al alejarnos de la tutela de lo trascendente, la mirada sobre la realidad, la mirada sobre el ser es una mirada que se abre al devenir, que se abre a la temporalidad, que se abre a la multiplicidad. Ya no estamos ante un ser trasunto de la divinidad, un ser parmenídeo, rotundo, redondo, compacto, sino que lo que nos encontramos es ante un devenir social, ante una multiplicidad social y ante una concepción de los procesos en los que ya no buscamos ni el origen ni el fin, ya no hay fundamento, ya no hay teleología, como se encarga de subrayar precisamente Althusser en un texto luminoso de su reflexión sobre el materialismo del encuentro. Althusser dice lo siguiente: todas estas observaciones históricas no son más que preliminares a aquello que me gustaría hacer entender sobre Marx. Sin embargo, no son casuales. Atestiguan que de Epicuro a Marx siempre ha subsistido, aunque encubierto, el descubrimiento de una tradición profunda que buscaba su base materialista en una filosofía del encuentro. Y así pues, más o menos atomista, ya que el átomo es la figura más simple de la individualidad en su caída. Después de haber rechazado radicalmente toda filosofía de la esencia, de la razón y por lo tanto del origen y del fin. Fijaos qué cantidad de rechazos. La esencia, la razón, el origen, el fin. Sigue Althusser. Dado que el origen no es más que la anticipación del fin en la razón u orden primordial, es decir, el orden ya sea racional, moral, religioso o estético, en provecho de una filosofía que al negar el todo y todo orden, niega el todo y el orden en provecho de la dispersión y del desorden. De la dispersión y del desorden. Es decir, Althusser lo que nos subraya es que Marx no culmina, pero sí aflora una tradición filosófica de carácter inmanentista, materialista, radical, en la que el devenir adquiere una dimensión fundamental y en la que las tradicionales categorías de esencia, de razón, de telos, etcétera, etcétera, carecen por completo de presencia. Y eso precisamente procede, desde mi punto de vista, de la posición coherentemente atea que Marx va a mantener a lo largo de toda su obra y que va a condicionar su mirada sobre lo político, sobre lo social y sobre lo histórico. Y bueno, con esto podíamos dejar la clase de hoy, lo cerramos en la parte de la religión y mañana comenzaremos hablando de la
antropología. Bueno, ¿alguna pregunta que tengáis por ahí?